Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a seguir hablando de nuestro tercer enemigo, Satanás, en este tema de la lucha espiritual. El video anterior nos enfocamos a hablar acerca de su definición, pero el día de hoy vamos a hablar de sus actividades. Nosotros ya tenemos un video hablando de esto, te lo dejo aquí en la esquinita, pero el día de hoy vamos a profundizar un poco, vamos a estar buscando bastantes pasajes bíblicos, solamente quiero comentarlos un poco porque creo que la palabra de Dios ya es muy clara para que nosotros podamos comprenderlo y también para que este video no se haga excesivamente largo. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. Este video lo vamos a estar manejando en la versión Nueva Traducción Viviente para cada uno de los pasajes. Entonces te voy a pedir que primeramente me acompañes al primero de ellos, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, versículo 1. Dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Cuando hablamos nosotros de este pasaje específicamente, descubrimos que su actividad es que él tienta a pecar. Me parece muy impresionante porque este es Satanás, este es cómo él funciona, cómo se maneja. Él no busca, si lo traducimos o pasamos la imagen a un juego, no busca hacerte cosquillitas, no busca asustarnos y decir, ay, ya te espanté, me voy. No, Satanás tienta a pecar. Satanás todo el tiempo, todo el esfuerzo, toda la perseverancia que tenga que usar para que tú y yo caigamos en el pecado, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su objetivo es que nosotros pequemos, y tú y yo sabemos que el pecado nos funciona como una barrera impresionante para relacionarnos con Dios, que aparte el pecado nos hace sentir tan avergonzados que lo último que queremos hacer es acercarnos a la presencia del Señor por lo sucios que nos sentimos. Pero este es Satanás, el que tienta para pecar, el que no se va a conformar con unas cosquillitas, con que sientas la inclinación, con que sientas el deseo. Él va a lograr que tú tientes. En el caso de Jesús no lo logró porque nuestro Señor Jesús se mantuvo firme de la misma manera en la que tú y yo nos debemos mantener firmes ante el Señor para decir, me comprometo en una vida en santidad y así es como voy a vivir. No voy a escuchar la voz de Satanás queriéndome seducir, me voy a aferrar a la tuya y voy a permanecer limpio en santidad. Vamos entonces con nuestra siguiente cita bíblica. Para esto vamos a cambiar de pasaje. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 15. Te lo leo y dice así: Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Cuando nosotros hablamos de este pasaje nos referimos a que Él viene a quitar el mensaje de Dios, porque recuerda que la misma palabra de Dios nos anuncia que su mensaje es como una semilla que una vez que es sembrada en nuestro corazón empieza a echar raíces, empieza a germinar y en su momento da vida y empieza a producir un fruto en los que somos creyentes. Fruto digno de su Espíritu Santo, un fruto que nos lleva a vivir una vida en santidad, una vida en rectitud, que es todo lo contrario a lo que nuestro enemigo quiere mirar en nosotros. Por eso es que a él no le conviene, no tiene previsto que tú y yo escuchemos la palabra de Dios y lo atesoremos para cuidar la semilla. No, sino que cuando esta semilla cae en nosotros, él viene y la quita para que no haya algo que eche raíces, para que no haya algo que nosotros produzca un fruto. Por eso es la importancia de que tú y yo no juzguemos el instrumento que el Señor está ocupando para hablar nuestro mensaje. Sí, cuando es una persona, ya lo estuvimos hablando, un falso maestro, pero cuando sabemos que es su mensaje, voy a escuchar atentamente la voz del Señor para decir, sé que eres tú hablando. Entonces voy a atesorar tu palabra en mi corazón y voy a trabajar en ella para que empiece a hacer raíces, empiece a trabajar por la preciosa obra del Espíritu Santo y que no me sea retirada para que un día me olvide y diga, creo que estaba mejor cuando no conocía al Señor, voy a volver. Eso no se los puede hacer porque solamente en Cristo tenemos la plenitud de toda nuestra vida. Vamos a un tercer pasaje que se encuentra, ahora sí vamos a avanzar un pasaje más, a el Evangelio de Lucas. Vamos por favor al capítulo 22 y vamos a leer el versículo 31. Te lo leo y dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Esta historia seguramente la conoces porque es momentos antes de que nuestro Señor Jesucristo vaya a ser entregado, y entonces el Señor Jesús le anuncia a Pedro, Pedro, tienes que estar atento
porque entonces vas a negarme. Y cuando nosotros hablamos de este pasaje, anunciamos que la actividad que provoca Satanás es que zarandea al creyente, nos mueve de nuestra zona de confort, literalmente nos zarandea, nos mueve, nos sacude. Y entonces aquí nosotros vamos a ver más adelante este tema, pero vamos a tener dos opciones. Uno, ¿ocupo esto para sentirme insegura, para dudar del Señor, para reclamarle, o lo ocupo para arraigarme más en el Señor? ¿Qué crees que quiera provocar Satanás? Obviamente que nos pongamos del lado contrario del Señor, que lo critiquemos por su manera de cómo nosotros hemos vivido este tipo de circunstancias que vienen a zarandearnos, pero esto es actividad de Satanás. Recuerda que todos sus propósitos son para que desviemos nuestra mirada de Cristo, para que nos desenfoquemos y entonces tengamos un nuevo centro que sin que nosotros lo sepamos, sea Él, sea el pecado, sea nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a un cuarto pasaje. En esta ocasión, por la actividad que vamos a ver dos pasajes diferentes. Nos quedamos ahí en Lucas, pero vamos a retroceder un poco hacia el capítulo número 13 y vamos a leer el versículo 16. Te lo leo y dice así: esta apreciada mujer, está hablando Jesús, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Mantén en tu mente esta palabra, estuvo esclavizada. Vamos al siguiente pasaje, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo número 10, y vamos a leer el versículo 38. Te lo leo y dice así: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En estos dos pasajes encontramos actividades diferentes, que número uno es que Satanás esclaviza y número dos es que Satanás, como menciona aquí, oprime. Te voy a mencionar algunos significados de estas dos actividades. Número uno, cuando nos habla de que Satanás esclaviza, nos habla de que él ata, que es una persona que está ligada, que está presa. También nos habla de que toma posesión de esa persona y le impide que se mantenga erguida. Y yo creo que esta es una posición muy interesante, porque una persona que está erguida nos puede mostrar seguridad, firmeza, pero una persona que está todo lo contrario, que se encuentra inclinada, es como si estuviera dándole reverencia. En este caso es Satanás, no porque la persona lo decida, sino porque Satanás toma posesión de esta persona, pero sí porque la persona dejó una puerta abierta. Entonces, por eso es el tema, no es que Dios sea exagerado, sea un extremista, sea muchas cosas que el mundo puede mencionar. Cuando el Señor nos habla de a lo mejor tener cuidado con lo que vemos, con las películas, con las series, con el contenido en redes sociales, en todo eso es porque hay puertas que se pueden abrir que tú y yo ignoramos, pero que Satanás puede ocuparlas para entonces esclavizarnos específicamente, como ya lo sabemos, al pecado, pero también hacia su persona. Por eso es que los creyentes no podemos estar llenos de algo más que no sea su espíritu. Cuando hablamos en el siguiente pasaje de que él oprime, nos referimos a que básicamente nos habla de tiranizar, dominar, tratar duramente a alguien, sofocar, rebajar a alguien, ejercer una posición como gobernante, ejercer un control severo sobre uno. Por eso es que este concepto nos habla de la forma de Satanás. Él es tirano, él es salvaje, no trata bien a la gente, ni siquiera cuando van de su propio bando, no. Es de Satanás el que actúa con tiranía, el que gobierna, porque aquí yo soy el que gobierna. Es este enemigo completamente, el que no es bueno, y aunque tú y yo pudiéramos estar de su lado, no nos va a tratar bien, porque recuerda, es padre de mentira y busca engañarnos. Pero estas son otras dos actividades de Satanás. Él esclaviza y también oprime. Vamos con una más. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, por favor. Vamos al capítulo número 11 y vamos a leer el versículo número 3. Permíteme tantito, listo. Dice así: pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Específicamente con este pasaje nosotros hablamos de que Satanás engaña con astucia. Cuando en Efesios, en el pasaje que leímos en el video anterior, nos habla de que Él es el poder, el líder de los poderes del mundo invisible, es un como
un mundo totalmente organizado. No tenemos un enemigo que es improvisado, que saca planes de la manga, que se le ocurre y eso es lo que hace. No, es astuto. Por eso es que tú y yo no podemos caer ante sus engaños, ante sus mentiras, ante las atracciones que él nos pueda dar. No, porque es astuto, porque ya sabe cuál va a ser tu reacción, cuál va a ser la mía, y ahí se puede tomar para entonces arrastrarnos, seducirnos y envolvernos más en el mundo del pecado, y para que entonces nos encontremos cada vez más separados del Señor. Satanás engaña con astucia. No podemos subestimar a este enemigo porque no es tonto. Vamos con un pasaje más, nos quedamos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, pero avanzamos al versículo 14. Te lo leo y dice: pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Ya sabemos cuál es su actividad, se disfraza de ángel de luz, y en su momento yo te llegué a plantear esta pregunta: si él fuera luz, ¿por qué se tendría que disfrazar de? Porque un disfraz, nos habla de algo que no eres, pero que quieres aparentar, que te quieres parecer a. Por eso es que Satanás tiene que disfrazarse, porque en él no hay luz, porque en él no hay verdad. Pero sí en Cristo, él mismo declaró: yo soy la luz del mundo, y después declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay un completamente contraste entre estos dos personajes, nuestro Señor Jesucristo, que siempre es veraz, y nuestro enemigo Satanás, que busca destruirnos, que busca disfrazarse para convencerte, atraerte, seducirte, y cuando menos nos lo esperemos, muestra su verdadera cara, pero ya nos encontramos esclavizados. Aguas, porque este es, una vez más, es nuestro enemigo. Vamos a avanzar, ya nada más nos quedan 3 pasajes más. Vamos a la carta, por favor, a los Efesios, capítulo número 6, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Te los leo y dice así. Ya lo estuvimos estudiando, pero te los leo igual. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Específicamente en este tema, nosotros sabemos que Satanás, lucha con estrategia. Es un estratega muy bueno, nuestro enemigo. Una vez más, no es improvisado, no se arma planes de último momento, no. Es un estratega, se toma el tiempo para diseñar su plan y persevera hasta lograr su cometido, hasta lograr su meta, que es destruirte a ti y a mí como iglesia, para que entonces no haya más. No haya más por quien pueda declarar las grandezas del Señor, no haya más quien pueda adorar al Señor, no. Que toda la adoración sea para Él, pero eso no lo podemos permitir. Entonces tengamos cuidado, y repasando lo que vimos en la armadura, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar vigilantes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, físicamente, pero también espiritualmente. Vamos con los últimos 2, vamos a la primera carta de Pedro, por favor, y vamos al capítulo número 5 y el versículo 8. Te lo leo y dice así. Estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta parte final es lo importante: busca a quien devorar. Una vez más, no viene a hacerte cosquillitas, no viene a jugarnos, no viene a asustarnos, viene a devorar. Cuando un tigre, cuando un león se encuentra a su presa, una vez que ya la tiene bien ubicada con su mirada, es tan sigiloso. Y cuando está este animal, esta presa tan descuidada, a lo mejor tan sola también, es el momento perfecto para atacar, y entonces no lo deja con vida. Consume todo lo que hay en él porque es alimento. Y es así con Satanás también. Es sigiloso, es estratega, se disfraza de ángel de luz. Y pudiera parecer que él tiene muchísimas ventajas, pero recuerda que la mayor de ellas la tenemos nosotros porque tenemos al Espíritu de Dios. Por lo tanto, entonces nosotros podemos identificar cuando es Dios y cuando no es, sino nuestro enemigo queriéndose disfrazar de luz, pero el Señor es quien lo alumbra, es quien lo expone. Por eso tú y yo debemos estar relacionados con Cristo, con el Espíritu Santo. Vamos a nuestro último pasaje hablando de una más de sus actividades, y vamos a el libro de Apocalipsis, capítulo número 12, y vamos a leer el versículo número 10. Te lo leo y dice: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo.
Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Una actividad más de Satanás es que él acusa ante Dios. Y es algo que a lo mejor podemos pensar que obviamente es algo malo que lo haga, pero tú y yo no tenemos por qué darle motivos para que nos acuse. Satanás no puede mirar nuestras vidas y decir, por este pecado te acuso ante Dios. No, porque nuestra vida tiene que ser en integridad. Nuestra vida tiene que ser en rectitud, tiene que ser en santidad. Por eso es que nuestro enemigo se queda sin estrategias, se queda sin remedios cuando mira que tú y yo somos tan dependientes de su espíritu. Por eso es que Satanás no tiene la victoria ganada, no tiene ya la batalla conquistada. No, la tenemos nosotros a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, a través de la armadura que Él nos ha dado, a través de sus advertencias, de sus mensajes, de todos los recursos que tenemos para vivir la vida en integridad. Te lo dejo al final de este pasaje, este versículo. Entonces, es así. Tú y yo no podemos darnos por vencidos, al contrario, tenemos que vestirnos, ponernos la armadura de Dios, la camiseta de hijos del Señor y vivir de acuerdo a como Él demanda de nosotros. Y bueno, chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Las actividades que el día de hoy vimos de Satanás son solamente algunas de ellas, no son todas, pero yo espero que con esto nuestro panorama se abra un poco más y que podamos tener cuidado de este enemigo tan feroz y tan letal como lo es Satanás. Y pues bueno, chicos, también recuerden que aquí abajito les dejo el link hacia una alabanza que nos hable de este tema y de cómo es que en nuestro Dios tenemos todos los recursos, todas las herramientas, lo tenemos a Él y es suficiente para llevar la clase de vida que Él está esperando. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.